En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir, hermanos, un video que se ha hecho totalmente viral por un suceso bastante trágico que ha sucedido en Francia. Uno de los mayores incendios forestales que han ocurrido en este país. Voy a compartir pantalla para ir poniendo todo en contexto. Aquí tenemos. Vean esa imagen del crucificado. Este video fue grabado por Fabien Couturier, creo que lo he dicho bien, en las inmediaciones de Saumos, una pequeña localidad del departamento francés de Gironda, cerca de Burdeos. Esto ocurrió hace escasamente una semana, en uno de los incendios forestales, como he dicho, más devastadores que Francia ha sufrido durante las últimas décadas. Pero fíjense qué curioso, todo se quemó. Todos los árboles, plantas, todo lo que había alrededor de ese crucifijo quedó totalmente calcinado. Todo hecho, pues fíjense, cenizas. ¿Y qué quedó en pie? Cristo, aquel que siempre permanece, aquel que nunca nos abandona. Vamos a ver la imagen en movimiento para que puedan hacerse una idea de la magnitud del incendio y de la magnitud de este signo, porque no vamos a ser nosotros los que digamos que esto es un milagro o no lo es, pero sí me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Si aquí, pues, si veis que ha sucedido algo especial, si es un signo que nos deja nuestro Señor, o igualmente crees que esto es una simple casualidad, no lo sé. Lo que creas, déjamelo ahí en los comentarios. Vamos a ver este pequeño video para que, como he dicho, hacernos una pequeña idea de lo sucedido. Adelante. Bien, hasta ahí, ¿verdad? Pues durante varios días, desde el día 22 de este mes, del mes de julio de 2026, el fuego pues avanzó como una criatura desatada en esos bosques de Gironda, en Burdeos. La vegetación reseca, ya saben, por el calor, el viento fuerte, ¿verdad?, e imprevisible, y las elevadas temperaturas de este verano, que es un verano bastante duro, pues crearon las condiciones perfectas para que las llamas se extendieran a una velocidad aterradora. El cielo, pues imagínense, cubierto por una espesa columna de humo, carreteras que se llenaban de vehículos que huían, gente pues despavorida del miedo, gente abandonando pues el lugar, las casas que estaban cercanas, recogiendo pertenencias, y los bomberos pues combatían ese incendio día y noche, mientras los medios aéreos pues descargaban toneladas de agua sobre un territorio que parecía haberse convertido en un gigantesco horno. El balance, pues totalmente desolador. Los bomberos trabajaban, como he dicho, día y noche. Se quemaron aproximadamente 42.000 hectáreas que habían quedado afectadas por ese fuego, y más de 224.000 personas habían sido evacuadas de manera preventiva desde el comienzo de este operativo de emergencia. Miles de bomberos, militares, miembros de las fuerzas de seguridad fueron movilizados para tratar de contener lo mejor posible esas llamas. ¿Qué ocurrió luego? Luego llegó el silencio, ese silencio extraño que queda cuando el fuego ha pasado. Aún pues parece que oímos esas chispas, ¿verdad?, del fuego,
Y los árboles, pues, quedan en el recuerdo. Aparecen, pues, troncos negros quemados. Antes veíamos vegetación, veíamos vida, ahora solamente vemos ceniza. El suelo quedaba cubierto por esos restos carbonizados. La tierra parecía haber perdido el color. Era como si una sombra inmensa, una sombra negra inmensa, se hubiese extendido sobre aquel bello paisaje del cual pues quedaba el recuerdo. Pero en medio de esa destrucción apareció una imagen inesperada. Ese crucifijo continuaba de pie. Esa imagen de Cristo crucificado se levantaba sobre aquel terreno ennegrecido, rodeada de vegetación consumida y restos quemados. La cruz no había detenido el incendio, no había impedido que la tragedia alcanzara a tantas familias, no había evitado el sufrimiento de quienes perdieron sus hogares, su campo o sus medios de vida. Sin embargo, permanecía allí, erguida, silenciosa, contemplando desde lo alto aquel mundo reducido a cenizas. Esa escena que fue captada por cámara y ese video que acabamos de ver, rápidamente comenzó a circular por todas las redes. Para algunos, ¿qué decían? Eso es una coincidencia relacionada con el material de la escultura porque aguanta muy bien el fuego y bla, 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 y todo lo que queráis. Para otros, la imagen pues tenía un profundo significado espiritual. Pero quizá ambas cosas no tengan que excluirse. El cristiano no está obligado a afirmar que todo acontecimiento sorprendente constituye un milagro. Obviamente, una Extremadura nos llama a discernir, ¿verdad? A usar la materia gris. La Iglesia siempre ha enseñado prudencia ante sucesos extraordinarios. La fe no consiste en llamar sobrenatural a todo aquello que no comprendemos de manera inmediata. Un objeto puede sobrevivir a un incendio por causas perfectamente naturales. Sin embargo, una explicación material no elimina necesariamente el valor de un símbolo. Esa cruz permanece en pie. Y al hacerlo, terminó expresando algo que va mucho más allá de su resistencia física. Porque el crucifijo no representa a un Dios que contempla el dolor desde la distancia. Representa a un Dios que ha entrado en el sufrimiento humano. Un Dios que conoció la angustia, la soledad, la injusticia, las heridas y la muerte. Un Dios que no descendió de la cruz para demostrar su poder, sino que permaneció clavado en ella para manifestar hasta dónde era capaz de llegar su amor. En aquella cruz de Saumos, en Francia, no vemos a Cristo tampoco escapando del fuego. Lo vemos permaneciendo en medio de las consecuencias del fuego y de esa tragedia. Y esa diferencia es profundamente cristiana. Muchas veces deseamos que la fe impida que las desgracias entren en nuestra vida. Incluso pensamos que es un castigo. Pedimos que Dios detenga la enfermedad, que conserve nuestras posesiones, que proteja nuestros proyectos, que aleje de nosotros toda tribulación, todo sufrimiento. Y ojo, es legítimo pedirlo. Cristo mismo nos enseñó a acudir al Padre con confianza. Pero la cruz nos revela que la presencia de Dios no siempre se manifiesta evitando el sufrimiento. En ocasiones se manifiesta permaneciendo junto a nosotros mientras atravesamos ese sufrimiento. Igual que ese crucifijo, cuando todo a tu alrededor se derrumba, todo se deshace, Cristo permanece. Cuando nuestros planes se convierten en ceniza, Él permanece. Cuando creemos que hemos perdido el rumbo, la esperanza o incluso las fuerzas para continuar, Él permanece.
La cruz levantada sobre el terreno quemado parece recordarnos las palabras de San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? Hermanos, la respuesta cristiana es radical. Nada puede separarnos de ese amor, del amor de Cristo, ni siquiera ese fuego. No sabemos por qué ese crucifijo concreto no cayó ni quedó completamente destruido, calcinado. No, no. Tampoco necesitamos convertirlo precipitadamente en un prodigio sobrenatural. Su fuerza está en lo que representa y en lo que nos enseña. Mientras el paisaje proclama destrucción, la cruz proclama que la destrucción no tiene la última palabra, porque la cruz no es únicamente el recuerdo de la muerte de Cristo. La cruz es también la puerta de la resurrección, la puerta de tu resurrección y la puerta de mi resurrección. El Viernes Santo, si lo vemos bajo el prisma de la Escritura, parecía que todo se había terminado. Los discípulos huyeron. El cuerpo de Jesús fue depositado en un sepulcro. Sus enemigos creyeron haber silenciado definitivamente su voz. Pero cuando amaneció el tercer día, la piedra había sido removida y la muerte había sido vencida. Por eso, para un cristiano, las cenizas nunca son el capítulo final. Después de esas llamas comienza la reconstrucción. Después del duelo comienza lentamente la esperanza. Después de la noche vuelve a aparecer la luz. Después de la tormenta viene la calma. No porque el sufrimiento sea imaginario ni porque las pérdidas carezcan de importancia, sino porque Dios puede hacer brotar vida incluso de aquello que parecía definitivamente muerto. Por tanto, estas imágenes de Saumos, esa población cercana a Burdeos, en Francia, también debe llevarnos a mirar a las personas concretas que están detrás de la tragedia. La cruz no puede convertirse en una excusa para olvidar a quienes perdieron sus viviendas, a quienes tuvieron que ser evacuados, a los bomberos que arriesgaron su vida y a las familias que necesitaban ayuda. La iglesia local comprendió perfectamente eso. Las parroquias y comunidades católicas de la región francesa, se movilizaron para ofrecer alojamiento, recoger alimentos de primera necesidad, organizar momentos de oración y acompañar a las personas afectadas. Algunos presbiterios y edificios diocesanos abrieron sus puertas a las familias que se encontraban desplazadas. La cruz que permanece en pie exige también cristianos capaces de permanecer junto al que sufre, acompañarlos, que no se sientan solos, que está su hermano en la fe junto a él. Y junto a ellos dos, Cristo Jesús. De nada serviría emocionarnos ante una imagen de Cristo entre las cenizas si después ignoramos al Cristo vivo que se encuentra en los evacuados, en los ancianos, en esos niños asustados, en quienes han perdido su hogar y en quienes combaten las llamas. Pues me gustaría, hermano, que compartas este video, que te suscribas si eres nuevo en el canal y que le des like. Espero que apoyéis este video como signo del cual pues nos sentimos orgullosos, que es la cruz. La cruz es el signo de nuestra victoria.
Es el signo de nuestra resurrección. Es signo de la victoria de Cristo. Es signo de ese viejo Edén. En ese madero, en esa cruz, en el Edén, era un árbol de madera. Hoy el árbol que nos devuelve la vida es el madero de la cruz. El madero del Edén nos trajo la muerte. Y el madero del Gólgota, estando Cristo clavado en ese madero, y la nueva Eva junto a ese madero, cumpliendo y recapitulando la obra de su Hijo. El nuevo Adán y la nueva Eva pisaron en ese momento la cabeza de la serpiente antigua. Por eso la cruz es el signo más poderoso del cristiano. La llevamos en el pecho, nos la hacemos, nos persignamos con la cruz. Cada vez que salimos, entramos, viajamos, comemos. Porque con ese signo venceremos. Y con ese signo fuimos redimidos. Dios te guarde, Dios te bendiga.